Amén. Anillo se tevila. Baújata Adonai Eloheinu melech haolam, beshen Ado Yahshua Mashiach. Abba, seas tú quien nos ministra por medio de tu bendito Ruach HaKodesh y no sea el hombre. Abba, queremos oír tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua Moshicheinu, Omen Beomen. Su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Kehila Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet gozoypaz.mx y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto porque los tiempos ya son muy cortos y hágalo con toda confianza. Todo el material es gratuito. En esta Kehilá no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Haftará Asinu. Haftará quiere decir conclusión. Veíamos que en la parashá de Asinu quiere decir presta oído, las 70 líneas de Moshe el último día de su vida. Y que decíamos que la parashá va de Deuteronomio 32, del verso 1 al 52. Ahora vamos a ver en esta Haftará algo muy importante, muy bonito, yo diría, ¿por qué no bonito? Muy profundo. Aquí vamos a ver el cántico del Melech, del rey David, o sea, del Melech David, del rey David. En la parashá se vio el cántico de Moshe, en la Haftará se ve el cántico del rey David. Y por favor, vamos a 2 de Samuel, en el capítulo 22. Bendito es el Abacados. Entonces, para que se entienda, hay un paralelo aquí en esta Haftará, Asinu, presta oído, hay un paralelo entre el cántico de Moshe y el cántico de David. Vamos a ver, si gustan anotar esto para que lo entendamos mejor todos. Entonces, hay un paralelo entre el cántico de Moshe y el cántico de David. Ahí ya tienes un tesoro, todas las parashot y todas las Haftarot. Aprovéchalas, es la palabra de Yahweh, no la mía. Entonces está el paralelo, ¿de acuerdo? Ahora, número 2, Moshe y David eran pastores de ovejas. Número 3, Moshe fue un gran profeta, David un gran rey. ¿De acuerdo? Número que sigue. Recordamos que el rey David fue ungido por orden de Yahweh a través del profeta Samuel. Eso ya lo sabes. Ustedes me dicen cuándo pueda continuar. Amén. Ahora, en el cántico David, el punto siguiente es que en este cántico, David, el rey David sería el original, expresa el más absoluto reconocimiento, fíjense muy bien, anótenlo tal cual, el más absoluto reconocimiento a la providencia de Elohim. Eso tenemos que hacer tú y yo, imitar a los siervos de Yahweh. Entonces, David expresa el más absoluto reconocimiento a la providencia de Elohim. ¿Vamos bien? Número que sigue. El rey David nos enseñó a cantar con júbilo. Nos enseñó a cantar con júbilo y agradecimiento a Elohim. ¿Sí? Luego, no nada más nos enseñó a cantar con júbilo y agradecimiento a Elohim, sino que lo hagamos en tiempos de angustia. Anótenlo. En tiempos de pesar, de una aflicción, en tiempos de dolor, en tiempos de alegría, en tiempo de todo. Eso nos enseña el rey David, ungido de Yahweh. Entonces nos enseñó a cantar, sí, en agradecimiento, pero en todo tiempo, en tiempo de angustia, en tiempo de alegría, en tiempo de pesar, en tiempo de aflicción, en tiempo de dolor, en cualquier tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aleluya. Ahora, nos enseñó el rey David que con los salmos
nos dirigimos a nuestro Creador. Tremenda enseñanza. Por eso tú y yo leemos los salmos o los cantamos. Nos dirigimos a nuestro Creador. Fíjense nada más, los salmos no son para dirigirse a otra persona más que al Todopoderoso. Nada más ni nada menos, imagínense. Aleluya. Bueno, entonces vamos a 2 de Samuel, por favor, el capítulo 22. También 1000 disculpas, esta Parashá y las Haftarot, estas últimas no están en YouTube, ya van a estar en breve en YouTube, en el canal de YouTube Shalom 132 y en los otros canales. Dice 2 de Samuel 22, ¿lo tienen? Habló David a Yahweh las palabras de este cántico el día que Yahweh le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Shaul. Dijo: Yahweh es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Yahweh, quien es digno de ser exaltado, y seré salvo de mis enemigos. Aleluya. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad, me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Yahweh y clamé a mi Elohim, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos, se inclinó los cielos y descendió y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Él es Yahshua, el que vuela, quiero decirles eso. Puso tinieblas por su escondedero, alrededor de sí oscuridad de aguas y densas nubes, por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Yahweh, y el Altísimo dio su voz y envió sus saetas y los dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó. Recuerden que cuando truena es que está hablando Yahweh. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Yahweh, por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Aleluya. Me libró de poderoso enemigo, de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Yahweh fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Yahweh me ha premiado conforme a mi justicia, ya lo ministré. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Yahweh y no me aparté impíamente de mi Elohim, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Yahweh conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y así sigue el cántico. Ahora vamos al Salmo 18 y es lo mismo, es el mismo cántico. ¿De acuerdo? Eso ya estaba ministrado, ya está ministrado. Salmo 18, cuando lo tengan me dicen un amén. Y Salmo 18 es igual a 2 de Samuel capítulo 22. ¿De acuerdo? Salmo 18, cuando lo tengan me dicen un amén. Te amo, oh Yahweh, fortaleza mía, Yahweh, roca mía y castillo mío, mi libertador, Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Yahweh, quien es digno de ser exaltado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Yahweh y clamé a mi Elohim. Él oyó mi voz desde su Mishkan, desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos, se inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Aleluya, esto es poesía total. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Yahweh y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, aleluya. Lanzó relámpagos y los destruyó, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Yahweh, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas.
Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Yahweh fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Yahweh me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Y esto es algo que yo quiero ministrar otra vez el día de hoy. ¿Cómo es posible que el rey David o algún humano pueda decir esto? Él sabía que vendría el Mashiach, Yahshua. Él lo sabía perfectamente. Entonces no está hablando de su propia justicia, porque por nuestra propia justicia no podemos ser salvos ni merecemos nada, sino por la promesa del Mashiach. Cuanto más que ya vino, murió y resucitó por ti y por mí. Si él, viendo la promesa, como lo vieron Abraham, Isaac y Jacob, podían cantar esto, cuánto más tú y yo, que vino ya Yahshua y viene por segunda vez, y exaltamos al Todopoderoso. ¡Aleluya! Bendito es el Abacados. ¿Quién nos justifica? Yahshua. Yahshua nos justifica, ¿sí o no? Por eso está hablando así el rey David. Mira, parecería como orgullo, pero para los que no conocen la Torah. Pero el rey David no era orgulloso, él estaba hablando con sinceridad. Dice el 20, Yahweh me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Dice el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Yahweh? Solamente el limpio de manos y puro de corazón, aquel que no ha levantado su corazón a cosas vanas. ¿Está? Dice el 21, porque yo he guardado los caminos de Yahweh y no me aparté impíamente de mi Elohim, porque todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Yahweh conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Bendito es Yahshua Mashiach. Con el que tiene rajen te mostrarás con rajen y recto para con el hombre íntegro. Entonces, este es el cántico de David y la del rey David y el paralelo que hay entre el cántico de Moshe y el cántico de David. Aquí en el caso de David es más bien ya no tanto entrar a la tierra prometida, sino la esperanza. Él ya estaba en Jerusalén. Él pecó gravemente y por eso escribió el Salmo 51. Es el salmo más tremendo, por así decirlo, que hay sobre arrepentimiento, porque muestra su dolor. Eso es lo que ministramos anteriormente en la Haftarah Vayelech, y fue que tiene que haber un arrepentimiento y una corrección del Abacados, y entonces nosotros nos corregimos nuestra conducta, y entonces otra vez vuelve la relación preciosa con el Eterno. Los que son Kadoshim, no pierdan esa comunión, por favor, no peques, no vale la pena pecar. Y los que pecaron o transgredieron la Torah y ya volvieron, no vuelvas a pecar, no cometamos esa insensatez. ¡Aleluya! Decía yo que el rey David nos enseña a cantar en todo tiempo. Ahora vamos a Romanos, por favor, porque somos mesiánicos, Meshichim, creemos en el Mesías, y así es, y Él es Yahweh Sebaot, quien es Yahshua HaMashiach. Vamos a Romanos 10. Bendito es el Abacados, bendito es Yahweh. Romanos 10, verso 14. Aleluya, bendito es su nombre. En Romanos 10, verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces debemos seguir predicando tú y yo rápido. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso se está orando por las almas, para que alcancen almas. Y por eso están dando esos temas en Shabbat a las 4 de la tarde. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la Shalom, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron a la Besorá, a las buenas nuevas de salvación. Pues Isaías dice, Adón, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Bendito es el Abacados. ¿Cómo se llama la Haftarah? La Haftarah, Asino. Entonces se trata de oír. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, en pocas palabras,
a la redundancia, nosotros estamos ministrando Torah y seguiremos ministrando Torah hasta donde el Eterno lo permita. No me refiero nada más en el tiempo, sino hasta la distancia, los países que el Eterno permita que llegue la Torah. No somos los únicos ni los mejores, pero queremos hacer un trabajo más excelente todos acá en Gozo y Paz, local y mundial. ¡Aleluya! Que nadie tenga pretexto, que nadie diga, no supe nada de la Torah. Ya no es prácticamente posible eso. También digo, no has conocido esto Israel, primeramente Moshe dice, yo os provocaré a celos como un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fue hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, todo el día. Y entonces tú que hiciste teshuvá, qué bueno que hiciste arrepentimiento, porque el tiempo es muy corto ya. Vamos, en pocas palabras, Él todo el tiempo extiende su mano, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Qué bueno que dijiste, me quiero arrepentir y ya no quiero volver a pecar. Vamos a Romanos 12, En Romanos 12 hemos aprendido esto, que debemos de tener en el verso 1 un culto racional, no un culto irracional. Entonces nuestro culto es racional, ¿de acuerdo? Nuestro culto es racional. Ahora vamos a ver el capítulo 14, vamos para allá. Bendito es el abacados. El capítulo 14 de Romanos dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces vamos a recibir a los débiles en la fe, pero no vamos a contender, y sobre esto vamos a hablar en este Shabbat a las 4 de la tarde. Ahora termino con Hebreos, vamos para allá, Hebreos 12, amada Kehilá, Hebreos 12, en el verso 28. Bendito es el abacados, aleluya. Asino, presta oído, prestemos oído siempre, amén. ¿Tienen Hebreos 12, amados Sahim, verso 28? Dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Elohim, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Todos el 28 y el 29, amén. Que el Eterno les bendiga, amados Sahim.